Buenas tardes a todos. A dar comienzo a esta conferencia de José María Zavala sobre su conversión por el Padre Pío. Lo primero, pues agradeceros a todos el que hayáis venido y además todos tenéis cara de buenas personas. Es que da gusto, ¿no? Cuando tú miras y ves todo caras de buenas personas. Conocí a José María pues hace muchos años de vista, porque era un periodista importante del mundo y que además hacía de todo, aunque estaba un poco especializado en lo económico, pero hacía de todo, escribía de todo y era un crack. Hay que decir que dentro del periódico era un crack. Y bueno, pues en su vida ocurrió lo que a veces pasa, y es que en el 2009 tuvo una conversión. De ser un protagonista del mundo, de la tele, de la radio, resulta que dejó ese protagonismo, puso al Padre Pío y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, y él se ha dedicado desde todos los medios de comunicación y además desde toda su vida pues a hacer presente al Padre Pío y por supuesto a nuestro Señor. La competencia de José María Zavala pues, es muy grande, porque lleva estudiando al Padre Pío desde el 2009. Ha escrito libros, ha hecho películas, ha hecho una película. Se conoce no solamente al personaje, sino a todos los que rodeaban al personaje y al lugar donde este personaje fue protagonista. Y habrá pocas personas, seguramente a lo mejor puede ser que haya algún capuchino que pueda decirnos también cosas, pero una de las personas competentes en este tema, por supuesto que es José María Zavala. El interés que tenemos todos es que, claro, una persona como el Padre Pío, que durante 50 años llevó los estigmas en las manos, en los pies y por supuesto en el costado, pues ese es un interés, es una persona peculiar, es una persona que tiene unas características por su identificación con nuestro Señor en la cruz impresionantes. Pero luego hay muchas cosas, porque el Padre Pío ha hecho muchos milagros, tenía el don de la bilocación, donde él vivía, estaba donde él vivía, pero a veces, por decirlo de una manera coloquial, se aparecía a personas en lugares muy distintos de donde él habitualmente vivía. Y luego, pues claro, tenía un don, entre otros muchos tenían, bastantes, pero sobre todo de conocer las conciencias. La gente se acercaba a él, casi antes de hablar, o nada más empezar a hablar, pues ya le decía lo que le pasaba, o ya de alguna manera le manifestaba un poco la misericordia de nuestro Señor, sobre todo en ese sacramento que se da la confesión. Es decir, que el interés que tiene la gente por el Padre Pío es impresionante, y antes lo estaba hablando yo con José María, pues es que llena salas, llena estadios, llena campos de fútbol, es una cosa increíble. Por supuesto aquí en España, pero vamos, en Italia es algo impresionante. Bueno, pues vamos a escuchar a José María Zavala, que conoce muy bien a este personaje, conoce muy bien al tema, este tema, y vamos a aprender de este santo de una cosa que nos viene muy bien a todos, que a veces no acabamos de pillar, ¿no? Y es que el protagonista de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Eso todos los santos lo pillan, lo captan, y sin embargo cuando no se pilla vamos de protagonistas y las cosas no nos salen ni tampoco cuadran. Pues nada, le dejo a mi amigo José María Zavala que nos cuente las mejores historias del Padre Pío. Yo creo que se escucha, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, don Manuel, por las palabras tan generosas que me ha dedicado. Quiero dar las gracias a todos vosotros
vosotros, quiero dar las gracias a todos vosotros por estar aquí en un día tan especial. Como sabéis, es una fiesta litúrgica del Padre Pío. Acabamos de asistir a la Santa Misa, muchos de los que estamos aquí, que es memoria obligatoria, como sabéis también, del Padre Pío. Así lo quiso otro gran santo en la historia de la Iglesia, que lo tenemos aquí también en esta basílica y que fue el que me nombró basílica, ¿no? Si tengo entendido, San Juan Pablo II. La complicidad que existía entre los dos, el Padre Pío, San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, cuando fue en 1948 a San Giovanni Rotondo, porque él estaba estudiando teología dogmática en Angelicum, en Roma, y había oído hablar de un fraile que tenía los estigmas de Jesucristo, que es el único protagonista, lo decía muy bien don Manuel, en manos, pies y costado. Hoy hemos traído un mitón que está aquí, del Padre Pío, para que todo el que quiera después pueda venerarlo, pueda pedirle en silencio por alguna intención, que seguro que tenéis muchas en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos de tanto sufrimiento, donde hay tantas personas que están sufriendo lo indecible. Por algo será. Y fue allí Karol Wojtyła a confesarse con el Padre Pío, porque el Padre Pío te leía el alma con solo mirarte a los ojos, y asistía a la misa del Padre Pío, a la cual asistía también, y lo digo no metafóricamente, sino porque hay almas elevadas que lo vieron y dan testimonio en este libro, que por cierto presentamos ayer en el aula magna del CEU San Pablo en Madrid, que ha escrito Paloma, mi mujer, y que es un auténtico regalo, ¿no? para este gran mes y esta gran fiesta del Padre Pío, ¿no? Estuvo arropada por Javier Sierra, por el doctor Naona, que hablaron con sumo cariño y respeto del Padre Pío. Javier Sierra incluso había estado investigando en el año 2007, estuvo en Roma manejando la Positio del Padre Pío, los 8 volúmenes de la Positio, a los cuales Paloma y yo tuvimos también acceso. Y en este libro, bueno, pues testigos directos del Padre Pío salen anunciados de don Abel Amos, que estuvo 26 años confesándose con el Padre Pío, que era hijo espiritual de él, hasta Sor Consolata y Santo, ya le acompañaba el apellido en vida, ¿verdad? Una monja de clausura que fue la primera religiosa que llevó el Padre Pío a su hospital, a Casa Solivo de la Sofrensa, pasando por Fray Paolo Covino, el sacerdote que le dio la unción de enfermos al Padre Pío, y que es curioso, ¿no? Porque el libro está lleno de revelaciones. Paloma se ha creído en la obligación desde el año 2010, cuando pusimos por primera vez los pies en San Giovanni Rotondo, de sacar del cajón todas las entrevistas inéditas con estos testigos directos del Padre Pío, algunos de los cuales ya han fallecido. Y Fray Paolo Covino, el sacerdote, como os digo, que le dio la unción de enfermos al Padre Pío, el Padre Pío le autentificó la sábana santa delante de sus propias narices. Había una imagen del lienzo que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre Pío le dijo que la sábana santa era auténtica. No hacen más falta ya pruebas de carbono 14 ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que eso es, al menos para mí, la prueba definitiva, ¿no? De la autenticidad de la sábana santa. Y como digo, ayer presentábamos este libro, hoy estamos aquí. Y no estamos aquí por casualidad, que el Padre Pío es un gran santo que nos enseña a amar a Cristo. Él no quiere ser protagonista en modo alguno, pero es un gran instrumento, es un poderoso intercesor que está haciendo mucho ruido. Fijaros, hace milagros también audiovisuales. Creo que ayer visteis la película El misterio del Padre Pío aquí. El miércoles. Si os
digo que esta película ha sido la segunda más vista en la cartelera de Estados Unidos la semana pasada, por delante de Top Gun, de Tom Cruise, por ejemplo, una película documental. Pues parecerá un milagro audiovisual, ¿no? Pues está siendo así. El Padre Pío ha querido que la película esté otra semana más en la cartelera de los cines de Estados Unidos. Estamos hablando de que ha puesto, iba a decir una pica en Flandes, ha puesto una pica en Hollywood, porque en Los Ángeles se está proyectando, sin ir más lejos, la película del Padre Pío. Y lo digo textualmente porque es una película suya, es un instrumento muy poderoso que ha arrancado vocaciones sacerdotales y conversiones entre las más de 500.000 personas que han visto ya la película y las que la están viendo ahora en Estados Unidos. Estas cosas, ¿cómo te las explicas? Pues te las explicas porque tienes que tener fe, tienes que tener confianza en Dios. El Padre Pío así lo quiere. Quiere que digamos, con todas sus consecuencias, que recitemos esa ejaculatoria de Jesús de la Divina Misericordia, Jesús en ti confío, con todas las consecuencias. Y las cosas salen cuando Dios quiere que salgan, y del modo en que Dios quiere que salgan. El poder de la oración es inmenso. Decía el Padre Pío, o dice, mejor dicho, porque el Padre Pío está aquí ahora presente, que al cielo se sube por el sendero de la oración y del sufrimiento. Esa es la verdadera espiritualidad del Padre Pío, que fue el cireneo de Jesús en la tierra, que llevó sus mismas señales, las señales de Cristo, como las llevó San Pablo también, y otros santos en la historia de la Iglesia, pero él fue el único sacerdote estigmatizado que se consideraba indigno de llevar los estigmas, que le dolía más el hecho moral, el sentirse indigno de llevar los estigmas, que el dolor físico que eso suponía de perder el equivalente a una taza de sangre al día por los estigmas durante 50 años. Lo decía don Manuel hace un momento, ¿no? 50 años consecutivos hasta su misma muerte. El doctor Gaona habló ayer mucho de los estigmas, ¿no? Como médico forense que es, y decía que era increíble, ¿no? Cómo llevando mitones el Padre Pío que favorecían la infección en las manos, jamás se le infectaron los estigmas al Padre Pío en una época en la que ni siquiera había antibióticos. Y lo más fuerte de todo es que esos estigmas desaparecieron sin dejar cicatrices cuando murió el Padre Pío. Es algo humanamente inexplicable, y el Padre Pío es la clara muestra de lo que Dios es capaz de hacer en un hombre si ese hombre se fía de él hasta sus últimas consecuencias, sin condiciones. Ese yo creo que es el espejo en el que tenemos que mirarnos nosotros. Todos los que estamos aquí estamos llamados a la santidad. Unos en el matrimonio, otros en el sacerdocio, otros como San Pablo. Y hoy, más que nunca, hacen falta santos, aunque no hay nadie santo en la tierra, pero personas consecuentes, valientes, que con la gracia santificante, con el poder de Dios, tiren para adelante y salven almas, sin respetos humanos, sin vergüenzas, defiendan la vida, defiendan la familia, defiendan a la Iglesia, como hizo el Padre Pío durante toda su vida. Tuvo que soportar a
imagen y semejanza de Jesús, una persecución atroz por parte de los que estaban en su mismo barco, que es la persecución más dolorosa de todas, por parte de algunos de sus hermanos conventuales, que le calumniaban, que le injuriaban, de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. Con hermanos conventuales que le colocaban micrófonos en el confesionario, vulnerando el sigilo sacramental. Con personas que elaboraban informes falsos de sus estigmas y luego se los entregaban al Papa Pío XI, en este caso, Agostino Gemelli, diciendo que el padre Pío era un psicópata que se autolesionaba. ¿Y qué hizo el padre Pío ante todo esto? Cayó y oró. Oró por la Iglesia, oró por sus enemigos, por sus perseguidores, y muchos de ellos, esto es lo más grande de todo, ¿no? Cuando una persona tiene fe en Dios, fueron arrepintiéndose uno detrás de otro y confesándose con Él. La vida del Padre Pío es... No te puedes quedar en los prodigios, ¿verdad? En los fuegos artificiales, como yo les llamo, ¿no? En esos carismas con los que Jesús le adornó, sino realmente el ejemplo vivo del Padre Pío hoy día es que tenemos que ser soldados de Cristo. Tenemos que frecuentar los sacramentos, empezando por la confesión, empezando por los pecados, los peces gordos, como los llamaba el Padre Pío, aquellos pecados que más vergüenza nos da confesar, esos siempre por delante para romper el hielo, siguiendo por la Eucaristía, por recibir a Cristo realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Yo puedo dar mi testimonio personal. Decía hace un momento don Manuel que trabajaba en El Mundo, era periodista, soy periodista y no me avergüenzo de serlo, aunque la profesión hoy deje bastante que desear. Y estuve totalmente alejado de Dios, viviendo como un mundano, teniéndolo todo materialmente, pero siendo un profundo desgraciado. Es imposible ser feliz sin Dios, completamente imposible. Yo lo he vivido en propia carne. Lo he tenido todo materialmente, insisto, pero he sido un profundo infeliz. La fama, el dinero, la vanidad. Estos días, ¿verdad? El libro de Eclesiastés está dando duro ahí en ese tema, ¿no? Cómo pasan las generaciones, cómo se van muriendo las personas, cómo no nos acordamos ya de nuestros antepasados, ¿no? y los que vendrán después de nosotros. Y esta vida, lo único que tiene sentido es ser feliz en ella, haciendo felices a los demás. Y para eso hay que estar bien con Dios. Porque Él nos da la auténtica felicidad. Eso nos lo enseña el Padre Pío. ¿Cómo es posible ser feliz en medio del sufrimiento? Cómo no hace falta tener nada materialmente y al mismo tiempo tenerlo todo, porque uno está en comunión con Cristo, porque es Cristo quien vive en mí, porque es Cristo el que llama a la puerta de mi corazón para pedirme permiso, porque me ha hecho libre para entrar en mi vida y para poder salvar almas, para poder convertirse
o convertirnos, mejor dicho, en instrumentos suyos. Esto es una gran verdad. Yo lo he experimentado. ¿Cuántas conversiones el Señor ha hecho a través de mí? Porque yo, insisto, a todo un Dios le he dejado actuar a través de mí, cuando he estado tantos años con el corazón cerrado. Esto es lo más grande que hay, ¿no? Es algo que cuando vas a un cine, por ejemplo, y ves a un chaval de 25 años salir llorando de la sala, replanteándose su vida diciendo que se va a confesar, es cuando entiendes realmente, ¿no? ¿Por qué has hecho esa película? ¿Por qué esa película? ¿Por qué ese libro? ¿Por qué esa charla? Son instrumentos en unos tiempos en los que parece mentira, pero es verdad. España hoy, sin ir más lejos, necesita más que nunca ser evangelizada. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. A mí no me da miedo la muerte. Mi mujer dice que soy muy macabro, porque a veces me imagino yo en el catafalco, ¿no? En el ataúd. Cuando estoy en la cama, digo, joder, cabrón, mido 1,93, les voy a arruinar, tendré que dejar pagados los gastos de entierro, ¿no? Porque por lo menos 2 metros de féretro, ¿no? San José María Escrivá se imaginaba muchas veces muerto en el interior del ataúd. Eso te sirve igual que cuando te impones la ceniza, ¿verdad? Eres polvo y en polvo te has de convertir. Para darte cuenta de que estamos aquí de paso, de que Dios quiere que seamos felices aquí, de que estemos alegres. Solo con Él podemos estarlo. Fijaos si todos intentásemos, aunque muchas veces no lo conseguimos, yo el primero, hacer la voluntad de Dios. Pues posiblemente Rusia no habría invadido Ucrania, por ejemplo. No habría divisiones, disputas, enfrentamientos. Intentaríamos hacernos la vida agradable los unos a los otros. No habría ínfulas de grandeza por parte de nadie. Intentaríamos ser humildes, solidarios, vivir la caridad con los demás. Viviríamos, en definitiva, el paraíso en la tierra. Y sin embargo, vivimos como vivimos, ¿no? Porque hemos renegado de Cristo. No digo los que estamos aquí, pero la inmensa mayoría. Ahora hay muchas personas que son extraordinarias humanamente hablando. Yo conozco en el mundo del cine muchas. Y que necesitan que se les hable de Dios con naturalidad, sin imposiciones de ningún tipo. Yo he visto conversiones en el mundo del cine por la película del Padre Pío, sin ir más lejos, de algún miembro del equipo que la hizo, ¿no? Que son profesionales del cine. Y esto viene porque si tú tienes fe, si tú le pides al Padre Pío por la conversión de tu hijo, de tu hija, de tu marido, de tu mujer, de un amigo, y es la voluntad de Dios, ojo, porque hay muchas personas que se creen que el Padre Pío es un héroe de Marvel, ¿no? Un Superman que le puedes pedir hasta que te toque el gordo de la lotería, ¿no? Y si no te lo da, pues entonces ya te enfadas con el Padre Pío y dices, no es tan santo. Realmente, si es la voluntad de Dios, ese es el requisito imprescindible. El Padre Pío, aunque en el fondo es la Santísima Virgen, ¿no? Lo decía muy claramente el Padre Pío, es la medianera de todas las gracias, ¿no? Si tenéis problemas,
Yo conozco muchas madres. Ayer, sin ir más lejos, en la presentación del libro de Paloma se me acercaron algunas. Una de ellas llorando porque tenía a su hijo apartado completamente de Dios, metido en la droga. Y yo les decía que las oraciones de una madre siempre dan fruto. Siempre. Conmigo sucedió lo mismo. Mi madre rezó, y mi padre también, en vida y con mayor motivo desde el cielo, ¿no? Por mí. Y al final llegó mi momento, en el año 2009, 5 de agosto, que no es un día cualquiera, ¿verdad? La festividad de la Virgen de las Nieves. El Señor tocó ya, yo creo que iba a ser la última vez que iba a tocar a la puerta de mi corazón. Y me dio la gracia para que fuera capaz de abrírsela, de par en par sin condiciones. Y aquello sucedió porque yo creo firmemente en la comunión de los santos, por todo lo que mis padres rezaban por mí. Había un personaje muy pillo, muy travieso, que es el Padre Pío, que ya había despertado la curiosidad mía como periodista el año anterior, 2008, cuando nos invitaron los amigos a ver la película del Padre Pío, producida por la RAI, que la habréis visto, que es maravillosa. Y yo iba en el coche con Paloma a casa de estos amigos y le decía a Paloma, Paloma, vamos a ver la película de un fraile que dura 3 horas y media lo que hay que hacer por amistad. Ese era el estado de mi alma entonces. Pero el Padre Pillo, como le llamo yo también, se había encargado de que fuera a esa casa y de que viera su película. Y de que esa misma noche, cuando llegué a casa, empezase a navegar por internet porque quería saber más cosas sobre él, porque estaba deslumbrado por todo lo que deslumbra a una persona que se acerca por primera vez a la figura del Padre Pío, ¿no? Los estigmas, el don de la abnegación, el don de introspección de conciencias y tantos dones, ¿no? Con los que Jesús la adornó. Y a partir de ahí, el Padre Pío entró en mi vida sin que yo me diese cuenta. Claro, el tema mío es un tema donde ves la mano de Dios claramente, ¿no? Yo llevaba 9 años sumido en un proceso de nulidad matrimonial. Cuando el 5 de agosto del año 2009, estando, me acordaba además, porque nos ha enseñado Ana, la basílica, nos lo ha explicado con una paciencia encomiable, cuando hemos llegado de Madrid, que hay algunas de las personas que murieron aquí enterradas en el Valle de los Caídos. Yo tuve mi conversión en el Valle de los Caídos. Aquello fue algo verdaderamente... Yo soy una persona normal. Bueno, estoy loco de amor, ¿no? Por Cristo. Y incluso hay a lo mejor personas que piensan que estoy loco, pues es verdad, ¿no? Estoy loco por amor a Cristo y estoy loco por salvar almas. Es lo único que me ha traído aquí. Y entonces empecé a llorar, ¿no? Empecé a llorar 3 horas y pico llorando, como cuando yo llevaba años sin llorar. ¿Y por qué lloraba? Por haber ofendido a Dios. Gravemente y con tanta indiferencia durante tantos años, 15 años, estuve sin pisar el confesionario. Y a partir de ahí, cuando yo hablé con Paloma, que teníamos 2 hijos en común, pequeños entonces, y decidimos vivir como hermanos, con todo lo que eso significa, y decidimos ir al día siguiente a confesarnos los dos y ponernos en manos de un director espiritual. Después de esos 9 años de proceso de nulidad matrimonial, esto claro, tengo que resumirlo, ¿no?
a los 9 meses, el 5 de mayo de 2010, me comunicaron la nulidad matrimonial. Yo no recuerdo la cantidad de rosarios que recé durante esos 9 meses. Lo cerca que me sentí de Cristo, que para mí hasta entonces era un personaje histórico que era Dios, por supuesto, yo creía en Dios, pero nunca lo había visualizado. Era un personaje muy distante para mí. Y sin embargo, cuando tuve mi conversión, aunque la conversión es de todos los días, yo vi a Jesús conmigo. Me enamoré hasta el tuétano de Cristo. Eso es un regalo inmenso, ¿no? Eso es fruto de la oración de mis padres y de tantas personas que a lo largo de mi vida recuerdo. Mi amigo Juan Ramón, estudiamos juntos la carrera en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y al cabo de muchos años irrumpió en una charla que di en Jesús de Medinaceli, en Madrid, donde hay una cripta, donde está una imagen del Padre Pío, o una estatua enorme, ¿no?, del Padre Pío. Y entonces estaba allí, después de la charla, se me acercó. Me dio una alegría tremenda, ¿no?, porque hacía 20 años que no lo veía, desde que terminamos la carrera, y traía el libro morado del Padre Pío. Es un clásico ya, ¿no?, porque ese libro, ayer sin ir más lejos, estábamos tomando algo después de la presentación del libro en la calle, y apareció una chica. No me digáis cómo es esto, pero llevaba en una mochila el libro morado del Padre Pío, me reconoció y me dijo que se lo dedicase, ¿no? Lo dice encantado, ¿no?, las cosas que pasan. Y entonces apareció Juan Ramón con el libro morado para que se lo dedicara. Y me dijo: José María, he de reconocer que tuve que leer varias veces tu nombre en la portada para convencerme de que este libro lo habías escrito tú. Y a continuación me dijo: no sabes todo lo que he rezado por ti durante todos estos años. La comunión de los santos, insisto, es decisiva, da fruto. Si uno tiene esperanza y lo deja todo en manos de Dios, Dios hace las cosas a pesar de nosotros. Hay muchas personas ahora muy preocupadas por la situación actual, ¿no? Personas que se creen o piensan que se va a terminar el mundo, viene el fin del mundo, el apocalipsis. Que venga lo que sea, lo que Dios quiera. No vamos a perder la paz ni la esperanza. Que hay signos de que estamos en el trecho final de los últimos tiempos, bajo mi modesta opinión, indudablemente sí. Que por ello vamos a dejar de ir a misa todos los días, de rezar el Santo Rosario, de confesar, de besar a nuestras mujeres, a nuestros maridos, de querer a nuestros hijos, de vivir en paz y de perder la esperanza. De ninguna manera. Tenemos que seguir como estamos. Porque si uno confía en Dios de verdad, está en las manos de Dios. Si uno tiene fe de verdad, ¿no?, ahí es donde verdaderamente Cristo te lleva muchas veces al límite. Eso de que dicen de que Dios aprieta pero no ahoga, eso es mentira. Hay veces que tienes que decir: Señor, ya no puedo más. Suelta la mano que me vas a ahogar, porque no puedo más. Eso me ha pasado a mí con las películas del misterio del Padre Pío, por ejemplo. Ahora estoy dirigiendo la película de
Carlo Acutis, del Beato Carlo Acutis, El cielo no puede esperar. Hay una película muy buena de Warren Beatty, El cielo puede esperar, pues la de Acutis es El cielo no puede esperar. Y hay muchos obstáculos. Ahora tenemos un quebradero de cabeza, aparte que no tenemos dinero para terminarla, temas técnicos, de laboratorio, que yo no tengo ni idea. Bueno, pues en lugar de desesperarte humanamente, que tienes todas las razones para estar desesperado, si pones tu confianza en Dios, si recurres a la intercesión del Padre Pío, que para mí es mi santo de referencia, porque fue el santo que propició mi conversión, acaban saliendo las cosas. Aunque tú no las veas, y esto es extensible a todos los problemas que tengáis vosotros, que todos tenemos problemas, faltaría más, unos más, otros menos, todos sufrimos, unos más, otros menos, pero porque esto está escrito, esto es así, la vida es así. Luego ya gozaremos por la infinita misericordia del Señor, si Dios quiere, por toda la eternidad, por Él. Y eso es lo único que me importa. Me decía don Manuel que contase las mejores anécdotas, ¿no?, del Padre Pío. ¿Cómo se nota que es periodista? Las mejores historias. Porque el Padre Pío es como todas las buenas historias, es una historia de amor. Y eso le interesa a todo el mundo. Eso decía el Padre Pío. Lo he leído. Resumía toda su vida de sufrimiento en una sola frase. Todo es un juego de amor. De amor a Dios y de amor de Dios a los demás. Así, ahí está la situación. Lo bueno, no quiero sustituirte. No, pero además es que no. Me gusta que me sustituyan. Porque lo que no me gusta es que Lo bueno, Zavala va a pronunciar una conferencia. Eso es una cosa seria. pues esto vamos un poco. Estamos, José María, si miras, son todas buenas personas. Así que no, tienen cara de buenas personas. No, yo quería decir que el Evangelio es una historia de amor en la que estamos todos. Y además el protagonista resulta que tiene un amor incondicional por cada uno de nosotros. Y lo que a mí me gustaría un poco que contaras es ese aspecto del Padre Pío, cómo se sentía amado por Dios, cómo él también sabía amar a la gente y sobre todo a los que más sufren. Sí, la verdad es que, bueno, el Padre Pío, eso es un tópico, que es falso además, ¿no? Que se ha dicho que el Padre Pío tenía muy mal carácter, no tenía sentido del humor, era un cascarrabias que siempre estaba regañando a sus hijos espirituales, y eso no es cierto, ¿no? Paloma ha estado hace unas semanas en San Giovanni Rotondo con 70 personas, ella lo puede contar mucho mejor que yo, que fueron con un rostro, con una cara, y volvieron con otra, después de hacer una confesión tumbativa a lo Padre Pío en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío era, y lo digo porque me lo han contado personas que confesaban con él, ¿no? Durante, por ejemplo, el Padre Amos. El Padre Pío era una persona muy dulce, muy tierna, muy afable, muy cariñosa. Le encantaban los niños, porque le recordaban al niño Jesús. Al Padre Pío se le hizo el niño Jesús de carne y hueso en sus brazos. Hay una entrevista aquí a Angelina de Alanza, hija espiritual del Padre Pío, cuya tía, por la que él la vivió hasta su misma muerte, fue la que vio al Padre Pío con el niño Jesús hecho de carne y hueso en sus brazos. Y el Padre Pío le preguntó, ¿has visto algo? Y ella dijo la verdad, lo he visto todo.
Y le dijo el Padre Pío, pues como cuentes algo, te retorzo el pescuezo como una gallina. Evidentemente, esto no lo dijo literalmente, porque el Padre Pío tenía un gran sentido del humor, ¿no? Yo creo que tuvieron ocasión el miércoles de comprobarlo en la película, ¿no? Cuando esperemos que pase el hermano Rafael, para que le dé la botella en la cabeza, pobre botella, ¿no? Decía el Padre Pío, ¿no? Ahora bien, el Padre Pío, bromas con Jesús ninguna. Es decir, si él, por ese don que tenía de leer las almas, veía que una persona se acercaba al confesionario por curiosidad morbosa de verle los estigmas o de realmente, en fin, lo echaba así literalmente. El hermano de Angelina, Pío de Alanza, nos contaba cómo el Padre Pío, él vio, como el Padre Pío echaba del confesionario a varias personas que luego volvían arrepentidas realmente a confesar. Es decir, es impresionante, ¿no? Como el Padre Pío sabía de antemano que lo que necesitaban esas personas era un palo duro, mano dura, porque eso les iba a remover por dentro y luego sí iban verdaderamente a volver al confesionario arrepentidas de corazón por haber ofendido a Dios. Yo creo que la obra por excelencia, ¿no?, del Padre Pío, en línea con lo que usted decía, ¿no?, el sufrimiento ajeno, ¿no?, es el hospital, ¿no?, Casa Soliego de la Sofrensa. Cuando a él le tomaban por loco, ¿no?, es decir, ¿cómo se va a construir un hospital en un lugar recóndito del sur de Italia, en una montaña pedregosa? Y él dijo, de aquí vendrán los mejores médicos del mundo a operar. Este médico sudafricano, por ejemplo, que fue el que realizó el primer trasplante de corazón, fue el primer trasplante, lo realizó precisamente en San Giovanni Rotondo, en Casa Soliego de la Sofrensa. O sea, el Padre Pío tenía el don de profecía también, profetizó, y eso está acreditado en unas imágenes que hay, un vídeo que hay con la sobrina del Padre Pío, Pia Forgione, profetizó que Karol Wojtyła sería Juan Pablo II y que el cardenal Montini sería Pablo VI. Y tantas y tantas y tantas cosas que Jesús hacía a través de él. Como él decía, ¿no?, con su sentido de humor, a veces Jesús me deja leer su cuaderno personal. Estamos hablando de un santo que murió, como quien dice, anteayer. No es un santo del medievo, ¿no?, es un santo para los tiempos de hoy. Y es, como decía Benedicto XV, no XVI, el Padre Pío es un gran regalo de Dios a la humanidad en pleno siglo XX. Y es así. Realmente, el que hoy estemos aquí, en la fiesta litúrgica del Padre Pío, es porque cada uno de los que estáis aquí os ha traído el Padre Pío, no porque haya venido de aquí a hablar del Padre Pío. ¿Me entendéis la diferencia, no? Es el Padre Pío. Y el día en que a mí me pueda entrar la vanidad o la vanagloria por creerme que yo lleno auditorios, el Padre Pío me cogerá de las patillas y me subirá a 3 metros del suelo. Preparaos, ¿no?, porque cuando el Padre Pío irrumpe en la vida de una persona, siempre es para bien, siempre es para acercarte a Cristo, pero él decía a sus hijos espirituales, no me hagáis quedar mal delante de Jesús. Ponía el listón realmente alto, pero si os fijáis, la santidad es hacer la voluntad de Dios, lo cual es francamente difícil. Pero hay un verbo que a mí me gusta mucho, ¿no?, y es por lo menos luchar por hacer la voluntad de Dios. Y eso significa que cada vez que caemos, nos levantamos, nos vamos al confesionario, pedimos perdón a Cristo de corazón y vuelta a empezar sin desanimarnos, sin arrojar la toalla,
solo el que persevera se salvará. Qué gran verdad. Y el Padre Pío nos enseña eso, nos enseña a confiar en Cristo, ¿no? Nos enseña a amar a los demás, nos enseña a amar a la Virgen y, por supuesto, y siempre en primer lugar a Cristo. Las misas del Padre Pío duraban 3 horas. Empezaban a las 5 de la madrugada. El Padre Pío estaba desde las 2 de la madrugada preparando la misa. Su vida interior giraba en torno a la Santa Misa. Claro, ¿cómo era posible, no? Que un hombre de carne y hueso, porque el Padre Pío no era Superman, un hombre de carne y hueso, con sus miserias, con sus debilidades, con sus tentaciones, porque él tuvo el pecado original, igual que todos nosotros, fuese capaz, ¿no? Los médicos decían que estaba biológicamente muerto, ¿no? Porque perdía, pues lo decía hace un momento, el equivalente a una taza de café, ¿no? De sangre al día por los estómagos. Y se alimentaba con la porción de un gorrión y a veces incluso solo de las especies eucarísticas. ¿Cómo era posible, digo, que esta persona llegase a pasar 12, 13, 14 horas diarias en el confesionario, lavando almas, paseándose por el mundo con su don de la bilocación, celebrando la Santa Misa, rezando 34 rosarios completos al día? Una vida absolutamente entregada a Dios y entregada a los demás. ¿Cuántas almas salvó el Padre Pío en la tierra? ¿Y cómo está haciendo honor a su palabra dada? Haré más ruido muerto querido ahora desde el cielo. ¿Cuántas conversiones que yo sepa? ¿Cuantísimas más habrá que no sepa? ¿Cuánto bien está haciendo este santo, enamorado de Cristo, que a mí me cambió la vida? Y que seguro que a vosotros, a muchos de vosotros, si no a todos, algunos en concreto os ha empezado a cambiar ya. Yo creo que llevo ya hablando demasiado tiempo, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta? El que haga una pregunta, 20 euros al que haga una pregunta. 40 la respuesta. ¿Cómo se nota, cómo se aprecia cuando Cristo, por dirección del Padre Pío, dice que toca o nos toca? Claro que se aprecia. ¿Perdón? Claro que se aprecia. Sí. Porque es una gran verdad, insisto, es que es así. Es Cristo quien vive en nosotros, si le dejamos que lo haga. Es así. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar hablando de Dios cuando estaba trabajando en el mundo, escribiendo economía y otras cosas? ¿Cómo Dios te cambia la vida? ¿Qué más cosas? Grita un poco más, si no vamos a ver más a los que están allá afuera que a ti. Sí, sí. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Cuántos milagros le atribuimos, Padre Pío? Aproximadamente, claro, no se puede saber, pero... ¿Tú eres economista? ¿Te gusta Bueno, la estadística? pues este santo me sorprende muchísimo, igual que otros que lo saben. ¿Cuántos? ¿Cuántos se Son puede...? incontables. Son incontables. Mira, yo... Y más sorprendente que... Solo te que puedo hace decir... ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Qué bonito nombre. Gracias. Solo te puedo decir que la posición es abrumadora. La cantidad de testimonios prestados bajo juramento es increíble, es apabullante. O sea, yo cuando consulté la posición no daba crédito. O sea, realmente
milagros. Para mí los mayores milagros, yo he presenciado mil curaciones que eran inexplicables a la luz de la ciencia. Pero los grandes milagros son los milagros del alma. Las personas que, como yo, dan un vuelco a su vida por intercesión del Padre Pío. Las personas que somos vapuleadas, ¿no? Es decir, vamos a ver, te das cuenta de lo que estás haciendo con tu vida. Te das cuenta que vas a acabar condenado por toda la eternidad en el infierno. Eso me pasó a mí, el día 5 de agosto del año 2009. Tuve la certeza absoluta de que si seguía como estaba me iba derecho al infierno. Y sobre todo, que se iban a condenar las personas que estaban a mi alrededor. Y cuando yo dije sí a Cristo sin condiciones, Él me lo dio todo, y me lo da todo, el 100 por 1, ojo, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, de las injurias, de las calumnias, en medio de eso no te vas a librar, ya nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Si eres un verdadero apóstol, prepárate, porque el demonio existe, es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Y no puede soportar que se salven almas, no lo puede soportar. Milagros, es que te puedo contar, no sé. Mira, la película Renacidos, que dirigí también después del ministerio del Padre Pío, ahí se recogen conversiones y curaciones espectaculares. Una joven con un tumor cerebral curada de un niño de 4 años, Javier, ¿verdad? Estuvo un año entero en La Paz, en el hospital en La Paz, en Madrid, en espera de un trasplante de corazón, pero estuvo viviendo ahí un año con su padre. Tuvieron noticia a través de los amigos que Paloma había puesto en marcha la capilla peregrina del Padre Pío, y entonces fueron Borja y Paloma a La Paz con la capilla a ver a Javier, estaba con sus padres. Y Javier, que tenía 4 años, tocaba el oído entonces. Vio al Padre Pío, que iba pues, en la capellita, ¿no? Una estatua de él. Y sus padres rezaban las novenas, Cuando terminaban de rezar las novenas, les llamaron después de un año que había un corazón. Y se lo trasladaron al niño, y el niño está perfectamente ya en casa desde hace tiempo con su familia, con sus hermanos, ¿no? Sus padres. Son cosas verdaderamente que ves la mano del Padre Pío, ¿no? Te podría contar muchísimas, y sobre todo Paloma, que ha puesto en marcha más de 500 capillas peregrinas del Padre Pío por todo el mundo, tiene cantidad de testimonios, ¿no? Que si algún día, si Dios quiere, verán la luz, ¿no? De curaciones, de conversiones, en Alemania, en Argentina, en Nicaragua, en México, en España, en Italia. Y es que el Padre Pío, él prometió, haré más ruido muerto que vivo. Y está siendo así. O sea, realmente el Padre Pío te ratifica más en la existencia de Dios, en lo que Dios es capaz de hacer si tú le dejas que actúe en tu vida. ¿Qué más cosas? No sé si nos puedes contar, si nos vas a centrarnos en la Navidad, o puedes compartir con nosotros cómo fue ese 5 de agosto. Lo contamos Paloma y yo en un libro que se tituló en un principio Un juego de amor, parafraseando al Padre Pío, y que se ha reeditado con el título de Tú y yo. Con eso te estoy diciendo no que te lo compres, sino que, claro,
es una historia muy larga, ¿no? He intentado resumirla, pero bueno, voy a intentar hacer ejercicio efectivamente como periodista. Es que yo soy periodista. Voy a intentar como periodista 5 de agosto. Yo estaba entonces terminando un libro sobre la familia real española, ¿no? No me acuerdo si era el Borbón de Cristal, ¿no? Pues sí. Lo tenía que entregar, ¿no? Y entonces estábamos en casa, se estaba muriendo el padre de un amigo nuestro. Entonces Paloma irrumpió en el despacho que estaba escribiendo. Oye, mira que hay una misa ahora en el Valle de los Caídos por el padre de este amigo y tal. Entonces yo le dije, mira, vete tú con los niños, yo estoy ahora aquí con esto que no tengo que terminarlo. Pero me asaltó un pensamiento, ¿no? Y dije, verdaderamente, pues María es tan miserable, ¿no? Que no vas a ir a una misa por el padre de un amigo tuyo que se está muriendo, ¿no? Y al final le dije, venga, vamos. Nos plantamos allí, no sé si conocéis el Valle de los Caídos, la explanada enorme, ¿verdad? Que está la abadía benedictina, según te diriges al Valle de los Caídos, a la derecha, y aquí queda la hospedería, ¿no? Y entonces sale este amigo mío a recibirme y tal, y me dice, oye, mira, es que ha venido una vidente. Y yo me quedé, una vidente, me sonaba a mí como de esoterismo, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Dice, mira, ha venido una vidente de Argentina, de Salta, se llama María Livia. Claro, yo pensaba que iba a una misa. Y entonces, bueno, pues estamos aquí en un saloncito que hay en la hospedería, que estaba el padre, estaba el prior de los benedictinos, estaba otro monje ahí, y alrededor de 30 personas, ¿no? Había una familia con niños también. Y yo la verdad que pues era muy reacio a todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final nos sentamos ahí, era una mujer normal, una mujer pues de andar por casa, ¿no? Nos regaló además un rosario, nos dijo, yo no me lo creía, ¿no? Que lo había bendecido la Virgen en una de las apariciones ahí, ¿no? Pero bueno, yo me lo guardé en mi bolsillo y nos sentamos ahí en los bancos, estos de madera antiguos, ¿no? Y hubo un momento, cuando ya llevaba 20-25 minutos hablando, ella además le pusieron una silla, no se sentó, estaba de pie, estaba con su marido, que estaban a un lado con unos hijos suyos que la acompañaban. Y entonces le susurró al oído a Paloma, le digo, mira, oye, esto es un auténtico rollo, o sea, vámonos de aquí, nos llevamos a los niños. Y no sé cuánto tiempo pasó, Paloma. Muy poco, un minuto. Y le digo, Paloma, ¿tienes papel ahí y un bolígrafo? Y entonces me lo dio. Y empecé a escribir. Vamos, automáticamente, ¿no? Estimada María Livia, creo firmemente que se te aparece la Virgen. Y como prueba de ello, te pido que la próxima vez que la veas, le pidas por una intención que puede cambiar mi vida. Esa intención era mi proceso de novedad matrimonial, en el cual, como os decía antes, llevaba sumido 9 años, ¿no? Me guardé el papel en el bolsillo y pensé dárselo a nuestra hija Inés, que tenía entonces 7 años, una mano inocente, para que se lo diera a ella cuando terminó la charla. Y
Y yo me fui de allí. Cuando estaba en la explanada, mi amigo salió. Oye, haz el favor de entrar, que no se ha terminado esto. Y es que durante la charla me había dicho que ella iba a poner la mano en el hombro de cada uno de los que estábamos allí y supuestamente durante un momento iba a pedirle a la Virgen por cada una de las personas que estábamos ahí, ¿no? A mí aquello me pareció muy raro, ¿no? Yo me situé en el umbral de la entrada para poder ver en perspectiva lo que estaba sucediendo ahí. Estaban todos como en fila horizontal, ¿no? Iba pasando María Lidia uno por uno y yo aluciné, ¿no? Porque veía que había gente que se caía hacia atrás y yo eso no lo había visto, ¿no? Yo me acordé, no sé, de ver una falla de este grupo de negros que levitaban sobre el escenario y tal, ¿no? O sea, me pareció una cosa muy grotesca y muy... Luego me enteré que eso era el descanso del espíritu, ¿no? Y no tenía ni idea. Pero bueno, me quedé ahí. Me quedé además en el último lugar, ¿no? Cerca de la puerta, con mi hijo Borja, que está aquí ahora con nosotros, que entonces tendría 9 años. Y entonces llegó, antes de que llegara, María Lidia a nuestra altura, y yo eché mano, pero de una manera inexplicable, del rosario que llevaba en el bolsillo. Empecé a rezarlo y fue empezar a rezar el rosario y empezar a llorar hasta el punto de que no podía contener el llanto. Estuve 3 horas, ¿eh? Entonces María Lidia nos puso la mano en el hombro a Borja y a mí al mismo tiempo y cogí el papel que llevaba en el bolsillo y se lo di. Ella sintió con la mirada, se lo guardó como si supiera lo que decía él. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Durante ese tiempo yo lloré, me desmoroné absolutamente, hasta el punto de que esa misma tarde, esa misma noche, Paloma y yo hablamos, Paloma al principio no me entendió, le dije que teníamos que vivir dormir en habitaciones distintas. Pensó que yo, lógicamente, había dejado de quererla, que era otra persona, y a la mañana siguiente nos fuimos a confesar. Resulta que fuimos a Santa María de Caná, una parroquia aquí en Pozuelo, en Madrid, a una hora, pues no sé qué hora sería, a las 12 del mediodía. Entonces había por ahí un sacerdote, al cual yo conocía del colegio cuando no era sacerdote. Me metí en un despacho con él a hablar, a confesar. Estuve 2 horas y pico con él. Me ayudó a hacer el examen de conciencia. Y cuando terminó, yo ya me iba, me dice, ven, que no he terminado. Y yo ya dije, quiero tragarme a ver si es que no ha sido válida la solución o cualquier cosa. Entonces me dice muy serio, mirándome a los ojos, me dice, bueno, quiero que sepas que como me has comentado el tema tuyo de la unidad matrimonial, conozco mucho al decano del Tribunal de la Rota. Y cuando hablo del tribunal en septiembre, le voy a llamar y le voy a preguntar por qué tu caso lleva más de 2 años metido en un cajón. Ahí es cuando verdaderamente, volví a darme cuenta de que era el Señor el que estaba actuando, ¿no? Es decir, yo me había confesado, le había dicho que sí a Cristo, que hiciera con mi vida lo que Él quisiera, que siempre sería lo mejor para mí, y le había hecho la solemne promesa a la Santísima Virgen de rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida. Y a partir de ahí fue algo increíble. Lo que yo viví esos 9 meses hasta que me comunicaron la unidad matrimonial y luego fuimos a San Giovanni de Rotondo a escribir el libro morado del Padre Pío, que aquello fue otra batalla campal, ¿no?
San Giovanni, pues pasó de todo, el demonio enredó de una mil formas. En fin, fue increíble. Ahí tuve una confesión a tumba abierta, ¿no? Con un sacerdote que tiene un don de introspección de conciencias, que me leyó el alma, y ahí fue cuando quedé verdaderamente ya bloqueado del todo. Y bueno. Perdón, ¿este es el libro morado? Sí. Pues fíjese qué cosa más curiosa, que aquí tengo lo del Valle de los Caídos y yo no sabía nada de esto. Y tengo aquí la cruz del Valle de los Caídos, que está de marcapáginas. Lo traje de mi casa porque, bueno, como tengo varios suyos, igual me lo puede dedicar después. Y ahora está contando esto y estoy muy impresionada. Aquí está la cruz del Valle de los Caídos. Yo no sé, bueno, yo creo que es una buena hora para terminar. yo no leo nada más. Porque las buenas personas tienen que seguir haciendo cosas, la vida sigue. Entonces, la verdad es que José María nos has hecho pasar un rato muy agradable. Yo creo que habrá alguna ocasión más de que vuelvas y nos cuentes. Nos sigas contando cosas del Padre Pío. Por supuesto tenemos aquí también un santo que es Juan Pablo II, que tú sabes mucho, y que en una oportunidad que puedas y te venga bien, pues vengas y nos cuentes. Que tendremos alguna oportunidad más de verte y de que vengas con nosotros. Pues nada, te damos un aplauso porque te lo veo. Vamos para marchar, a rezar, porque nos lo pedía Paloma, pues me sugería la oración del Padre Pío. Tenemos aquí, decirme la expresión exacta, José María, mitón, eso es, nuestro mitón. No lo podemos besar porque ahora no se puede hacer eso. Entonces rezamos la oración, cada uno le pide un imposible, lo posible, ¿no? Estamos aquí nosotros para lo posible, pero le pedimos un imposible del alma, de esos hay muchos, y ya pues sencillamente nos vamos. Si alguien tiene un libro de José María y que se lo firme, pues fenomenal, estupendo, pero es que ya son las 9:25. Así que rezamos porque me dice Paloma que ella se sabe la oración de memoria. Entonces nos ponemos de pie y la rezamos. Sí. Con el micrófono, Con el micrófono, porque si no, no nos oímos. Sí, muy bien. Bueno, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo. Concédenos por su intercesión la gracia. Bueno, aquí cada uno que le pida al Padre Pío lo que quiere, ¿no? Yo quiero dar las gracias por este encuentro que hemos tenido hoy, que es la primera vez que el Mitón está, bueno, es el primer sitio que recorre el Mitón, ¿no? Que es aquí Gijón, porque nos lo han dado en San Giovanni Rotondo, nos lo han regalado para que podamos, para que pueda ser venerado ya al culto ya pues público, ¿no? Y es el primer sitio en el que está. Así que dar las gracias al Padre Pío, dar las gracias también a los capuchinos que nos lo han regalado y que dé mucho fruto, que es para lo que lo queríamos y lo tenemos, ¿no? Así que bueno, si alguien quiere pedir algo, pues internamente o en voz alta, ¿no? Que ardientemente deseo y otorgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre,
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre con los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre con los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.